Hola santos y santas, amigos y amigas, seguimos con Marcos 12:35. Y respondiendo Jesús decía enseñando en el templo: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque él mismo David dijo por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Luego, llamando del mismo David: Señor, ¿de dónde pues es su hijo? Y muchas personas le oían de buena gana. Entonces voy a comentar un poquito de esto que Jesús mismo ha comentado ya. Jesús ha respondido varias preguntas que aquellos que están en contra de él le preguntan fingiendo admiración, pero en realidad ellos quieren ponerle trampas a Jesús para que Jesús diga algo equivocado, ofenda a alguien, se mete en problemas, pero no, Jesús es Dios. Jesús nunca jamás va a decir algo tonto, nunca jamás va a decir mentira, siempre va a decir verdad y con la sabiduría de Dios, que es infinitamente mejor que la sabiduría humana, porque Jesús es Dios, ¿no? Entonces, aquí Jesús ya respondió todo y ahora Él está haciendo una pregunta para que Israel piense y entienda en la propia Biblia, piense, es esto, ¿cuál es que ellos piensen y lleguen a la conclusión correcta? Entonces Jesús dice, viendo que había respondido, dice, no, eso no, perdón, decía, enseñando en el templo, ahora Jesús está enseñando en el templo. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? O sea, el Cristo es el Mesías, ¿no? El Salvador es hijo de David. Porque en el Antiguo Testamento siempre está profetizado que de David iba a venir el Mesías, el Salvador, ¿no? Un descendiente de David. Ahora, dicen 36, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Ahora, me encanta esto porque acá mismo Jesús está reconociendo que en muchos salmos, ahora, los salmos, el libro de los Salmos es grande, son 150 salmos, 150 capítulos. No todos los escribió David, pero David escribió la mayoría, son de diferentes autores. De David, de Salomón, de los hijos de Coré, de Asaf, hay uno de Moisés. Son diferentes autorías. Es una colección de poemas y canciones, pero súper significativas. Y aquí Jesús mismo está diciendo que en un salmo, o sea, en este salmo particular, David dijo por el Espíritu Santo, o sea, que el Espíritu Santo hablaba por David en ciertos salmos, en algunos salmos, en realidad en muchos, no sé si en todos, pero en muchos. El Espíritu Santo era inspiración del Espíritu Santo. Lo mismo Jesús está diciendo que varios salmos estaban inspirados por el mismo Espíritu Santo. Entonces es una confirmación verdadera, ¿no?, de Jesús. El mismo David dijo que por el Espíritu Santo dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Luego, llamándole el mismo David Señor, ¿de dónde pues es su hijo? Y muchas personas le oían de buena gana. Entonces Jesús está diciendo que este es el Salmo, amigos, 110. Si lo quieren ver, es el Salmo, quizás lo veamos, Salmo 110. El Señor, David dice, el Señor, que es Dios Padre, el Señor dijo a mi Señor. Ahora, el Señor, Dios Padre, dijo a mi Señor, Dios Hijo. Ahora, el Mesías es descendiente de David. Entonces Jesús está diciendo cómo David a su descendiente, que debería ser menos, que es menor, le dice mi Señor. ¿Por qué? Porque ahí Jesús está diciendo como que el Señor de David tiene que ser más, ¿no? Es un descendiente, pero al mismo tiempo es más. Tiene un lugar más elevado que David. ¿Por qué? Porque es Dios, el Mesías es el Hijo de Dios y es Dios, ¿no? Entonces, Jesús, ¿cómo les está enseñando? Les hace pensar en la palabra, en la Biblia, ¿no? Es, por si lo quieren ver, es el Salmo 110. Entonces, que dice, muchas personas le oían de buena gana. Y les decía en sus doctrinas, ahora Jesús va a hablar de otra cosa, dice: guardaos de los escribas que quieren andar con ropas largas, llaman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas
que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor juicio. Ahora, eso se está hablando de los escribas, que quieren aparentar ser los más, ser los principales, ser los, como se dicen, los VIP, ¿no? Le aman que la gente los salude, que tengan los primeros asientos. Pero ahora, eso es algo vano, ¿no? Banal, superficial, pero lo que a mí no me gusta y pasa, y da que pensar porque ahora está pasando igual. ¿Qué más hacen estos escribas que se quieren hacer los más? Devoran las casas de las viudas y por pretextos hacen largas oraciones. O sea, que no solamente se quieren ser los más importantes, los que se visten religiosamente, los que son número uno, sino que van a la casa de gente que no tiene dinero o que tiene poco dinero y eh, consumen a ellos, o sea, hacen que estas gentes de poco dinero gasten su dinero en ellos. Y eso pasa hasta ahora en muchos lados religiosos. Pasa, está pasando ahora mismo. No está mal que unas personas, no importa cuán poco, cuán mucho tengan, quieran donar voluntariamente, pero a veces hay muchas organizaciones y hasta iglesias que se aprovechan de la gente que tiene muy pocos recursos, ¿no? Eso está pasando ahorita mismo y aquí también pasaba en la época de Jesús. Estos escribas que hacen, devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen la restauración. O sea, van, devoran, comen y se hacen los santurrones haciendo largas oraciones que ni siquiera son sinceras, ¿no? Pero ¿qué dice Jesús? Estos recibirán mayor juicio. Y estando sentado Jesús delante del arca de la ofrenda, o sea, está en el templo y se senta, hay una parte en el templo donde está el arca, una caja donde la gente donaba dinero, ¿no? El arca de la ofrenda miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y como vino una viuda pobre, echó 2 centavos, que es un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dice, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, más esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su alimento. Entonces está conectando Jesús lo de la viuda, primero en el sentido que los escribas que se hacían los más, que todo aparentaban ser religiosos y ser importantes, y se hacían los importantes, pero que al mismo tiempo eran malos porque hacían y iban a las casas de las viudas cuando las viudas eran pobres y consumían toda su comida y así, y se hacían los buenos haciendo largas oraciones. Y aquí está conectando esta viuda en el mismo templo, poniendo solamente, donando 2 centavos porque no tiene dinero, ¿no? Entonces, esta es una conexión ahí, ¿no? Que da que pensar, ¿no? Y esto mismo está pasando ahora en muchos lados, ¿no? Entonces, amigos, qué importante es leer la Biblia. Como digo, donar, dar del corazón de uno, está bien, no importa si uno da mucho, da poco, voluntariamente, pero a veces ser presionado o ser obligado en ciertos lugares a que uno dé obligadamente, eso no está bien, ¿no? Y más si uno tiene mucha necesidad, ¿verdad? Entonces, eh, qué importante es leer la Biblia. Por favor, sigan leyendo, sigamos leyendo la Biblia. Qué tanto nos enseña Jesús de cosas que no solamente pasaban en esas épocas, sino que pasan ahora. Bueno, entonces nos quedamos ahí y ya seguimos el lunes. Chao.